Bueno, como saben, parte de nuestra misión, como lo prometimos en enero de este año, a pesar de que no somos un programa político ni una plataforma que habla necesariamente de política, sí nos comprometimos con ustedes, con todos ustedes que nos están viendo, a enseñarles un lado diferente, un lado B, de la gente que está involucrada en las próximas elecciones presidenciales. Y eso llevamos haciendo de una u otra manera desde enero de este año, obviamente en nuestras plataformas y sobre todo en la radio. Pero este espacio de YouTube es un espacio perfecto para tener conversaciones más largas y para que verdaderamente ustedes, el próximo 1 de julio, vayan allá afuera a votar con absoluto conocimiento de causa, sabiendo por qué están votando y por qué están votando por quien están votando. Y como lo he dicho siempre, no tomemos decisiones permanentes basado en emociones temporales y mucho menos sin todos los pelos de la muñeca en la mano. Entonces, nuestra siguiente invitada es Vanessa Rubio. Ella es coordinadora de la oficina del candidato a la presidencia José Antonio Meade, y una mujer que seguramente han escuchado y han visto muchísimo en los medios y que es un gusto tenerte y poderte entrevistar, porque aparte de que somos fan de las mujeres y nos están viendo muchas mujeres, eres un ejemplo desde muchos puntos de vista, porque eres una mujer que lo tiene todo, porque estás casada, Vanessa, en un matrimonio increíble durante muchos años, porque eres emprendedora, porque eres servidora pública, porque trabajas a sol y a sombra, porque eres el estandarte también de muchas mujeres que han tenido a lo mejor el valor o la certeza o la claridad de no querer tener hijos y hablarlo con absoluta apertura. Seguramente se acuerdan que estuvo en el Día Internacional de la Mujer y que muchas de ustedes conectaron muy bien con ella, y queríamos conocer quién es Vanessa Rubio y también queremos conocer quién es José Antonio Meade a través de los ojos de Vanessa Rubio, que llevas trabajando mucho con él. Buenísimo, entonces estar aquí. Arráncate con tu currículum así de Soy Vanessa Rubio. Estudié Relaciones Internacionales en la UNAM, luego una maestría en Ciencias en la London School of Economics, y tengo 23 años detrás de mí de servicio público. Eso es lo que he hecho toda mi vida. Bueno, antes de trabajar en servicio público, trabajé en Reuters, en la agencia de noticias. Sí. Pues siempre les digo que se oye como muy rimbombante, pero yo era la recepcionista y les pedía los sándwiches. Ya después me entrevistaban, pero así empecé. Después, 23 años completos en el servicio público. Estuve prácticamente 13, 14 años en Hacienda, 9 en Relaciones Exteriores, 1 en Sedesol. Y los últimos 7 años trabajando directo con Pepe Meade. Bueno, de hecho ustedes igual y no se acuerdan, a menos de que sean cuentavientes de Hueso Colorado. Pero Vanessa fue directora de comunicación de la CONSAR. Correcto. Y ella durante muchos años les explicó y los ayudó con las pensiones y los fondos de retiro y todo esto. Afores. Ahí es donde te conocimos por primera vez, tanto Rebeca como yo. Totalmente. Claro. Platicábamos en este espacio de pensiones. Oye, ahora, algo bien interesante, Vanessa. Tú no eres militante del PRI. No, yo soy simpatizante del PRI y a mucha honra hoy por hoy estamos en la coalición Todos por México, que está conformada por el PRI, por el Partido Nueva Alianza y por el Partido Verde. Ahora, dime una cosa. Hijo, vamos a empezar, bueno, no vamos a empezar todavía con lo fuerte, pero me la pusiste en charola de plata, pero me la voy a brincar y la voy a retomar más tarde. Muy bien. Entonces, ¿tienes cuántos años casada? Tengo 18 años casada. Ok. Con Agustín, arquitecto. Y decidiste no tener hijos. Decidimos juntos no tener hijos, sí, y vivimos muy contentos, en pareja, en familia. Tengo a mis 2 sobrinos que amo y adoro, a Ana y a Javier, y soy madrina de una buena banda de los hijos de mis amigos. Claro, digo, podemos decir que te conocemos porque te hemos visto mucho y hemos escuchado mucho tu trayectoria, y creo que todos los que tienen a alguien conocido que está en el sector público sabemos que eso es trabajar a sol y a sombra. Correcto. Y seguramente muchas mujeres que igualmente chambean muchísimo como tú, que se preguntan todos los días cómo mantengo ese balance tan difícil entre la vida personal y la vida profesional, y sobre todo en algo tan absorbente como el servicio público. ¿Cómo le haces tú? Y tienes que contar esa historia que me acuerdo mucho que todos reímos en el Día Internacional de la Mujer, de cuando te avisan que te vas a volver la primera subsecretaria de Hacienda en la historia del país. En 200 años. A ver. Tardamos un poquito. Sí, me avisan. Yo era subsecretaria de Desarrollo Social en Sedesol con Pepe Meade, y bueno, pues me dan
magnífica noticia de que me acababan de nombrar subsecretaria de Hacienda y Crédito Público del país, la primer mujer subsecretaria en cualquier subsecretaría de Hacienda en 200 años. Yo muy emocionada, desde luego, llegamos a Palacio Nacional, estaba yo caminando la escalera de la Emperatriz y le hablé a mi esposo para contarle. Entonces le digo, oye Agustín, te tengo una noticia buena y una mala. Y aquí el contexto es que yo hacía 3 años que no me tomaba vacaciones y por fin nos íbamos a tomar una semana de vacaciones que venía en 15 días. Sí. Entonces le dije, oye Agustín, es que te tengo una noticia buena y una mala. Y me dijo, bueno, pues echa primero la mala. Y le dije, la mala es que vamos a tener que cancelar la vacación. Y me dijo, su respuesta textual fue, ¿es en serio? Y le dije, sí, es en serio. Dijo, ¿no hay nada que hacer? No hay nada que hacer. Y me dijo, ¿y la buena? Dije que me acaban de nombrar subsecretaria de Hacienda y Crédito Público del país. Y me dijo, ¿y la buena? Pero luego se rió, tiene humor negro, luego se rió y ya me dijo, no hombre, estoy muy orgulloso de ti, te invito a cenar. Oye, pero ese trabajar hasta las 2, 3 de la mañana es trabajar sábados y domingos y ahora en campaña. Sí, más que nunca. Más que nunca. Y como dice mi mamá, ¿y dónde que flocas no me salieron? ¿Y dónde que flocas? Oye, pero no hay un momento, o cómo te justificas el vivir una vida así. Y sobre todo, te digo algo, a lo mejor yo porque soy libre y todos los libras lo entenderán, pero me duele la injusticia. Y si bien hay una muy mala imagen en general de la gente que se dedica a la política, sí hay sin duda servidores públicos honestos y súper chambeadores y súper comprometidos en el país y yo sé que tú eres uno de ellos. Entonces no es como frustrante que tus fines de semana, tus madrugadas, te pierdes tantos eventos sociales, familiares y que encima digan ratera, floja, come cuanto hay, salta para atrás. Sí, la verdad sí es bien frustrante y creo, la verdad, honestamente, que somos muchos más los buenos, como en todos lados. Y sí yo siento que tengo una responsabilidad por el nivel de exposición que he tenido y que tengo, de hacerle ver a la gente que habemos muchos servidores públicos de a de veras, honestos, que podemos salir a la calle con la cabeza en alto, que te puedes sentar con quien sea y decirles, yo he trabajado toda mi vida de sol a sol por lo que he creído, porque sí creo en este país, porque sí creo que podemos hacer un mejor país. Y de eso se trata, de que todos los buenos seamos la mayoría en el gobierno, pues no quieres a los malos en el gobierno. Y si han habido malos, y si han habido gente que traiciona la confianza, y pues ahora sí que todo el peso de la ley. Tú eres el primer interesado en que alguien que se haya portado mal, en que alguien que haya cometido actos de corrupción, en que alguien que haya traicionado la confianza de la población, pues le toque lo más estricto, y las penas, si se pueden hacer más estrictas, mejor, pues claro. Porque además es un trabajo muy dignificante. Claro. Yo trabajo con un equipo principalmente de mujeres, pero mujeres y hombres que dejan a sus hijos y dejan a sus esposas y están de sol a sol trabajando, porque yo siempre les digo, siendo servidores públicos no puedes más que dar el 100%, tienes que tratar de que todo salga lo más perfecto posible, porque tus decisiones afectan a millones de personas. Y si eso no lo crees, y si no te levantas con ese rigor y con ese entendimiento y con ese convencimiento todas las mañanas, pues mejor dedícate a hacer otra cosa. Pero sí creo que somos muchos más los buenos, y los que se han portado mal, pues para adentro a lo que les toque, pues. Claro. ¿No es súper frustrante que en un gobierno del tamaño del gobierno de este país o de cualquier otro país, que son estructuras bien complejas, justamente eso, que ha habido mucha gente que ha robado, que ha sido corrupto, que no lo ha hecho bien, y tanto tú como Omid han estado en diferentes secretarías y han sido parte del sistema? ¿Tú te vives como una víctima del sistema, con las manos atadas porque hay ciertas cosas que quisieras hacer y no puedes hacer, que quisieras cambiar y no puedes cambiar? No, yo me vivo como parte de un sistema que en su gran mayoría funciona bien y que tiene gente buena, pero que como todo sistema tiene desviaciones, y esas desviaciones es gente que ha traicionado, reitero, la confianza de los mexicanos y que merece todísimo el peso de la ley. Pero creo que ese sistema lo que implica es que tú también puedas hacer acciones para corregir este tipo de cosas. A ver, y se los digo aquí abiertamente, sí. Hoy hay exgobernadores en la cárcel, muchos de ellos por los expedientes que José Antonio Meade hizo cuando estaba de secretario de Hacienda y le reportaba a la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT.
y para eso se requiere, número 1, honradez, y número 2, creer que tú conozcas o no conozcas, hayas trabajado o no trabajes con el X gobernador, porque en una secretaría de Hacienda que es tan transversal, pues te toca tratar a todos los gobernadores, te toca tratar a presidentes municipales, te toca tratar a toda la gente de gobierno. Bueno, lo conozcas o no lo conozcas, si traicionó la confianza y hay comprobantes de eso y incumplió y está inmiscuido en actos de corrupción, pues aquí está el expediente y que se actúe conforme a derecho, que se actúe, que las leyes actúen. Entonces no se trata de este tema de al diablo con las instituciones, no queremos las instituciones, las queremos pisar. Tenemos instituciones que hemos construido los mexicanos que funcionan bien y muchas que pueden funcionar mejor, otras que no funcionan y que tenemos que cambiar, pero no podemos llegar un día y destruir todo lo que hemos hecho las generaciones de mexicanos. O sea, tenemos el Instituto Mexicano del Seguro Social con sus pros y sus contras, pero tenemos una cobertura que no tiene nadie en América Latina. Tenemos el ISSSTE, tenemos Banco de México, que es una institución independiente, tenemos el INEGI, que mide datos importantes que tienen que ver con pobreza, con el Producto Interno Bruto del país. O sea, hemos venido construyendo instituciones. De que hay que mejorarlas, pero uno no puede llegar y romper todo y decir, esto se va al diablo y ya no. Oye, me llevas a para hacerte una pregunta. Imaginemos que esto es 2 de julio y que José Antonio Meade ganó. Sí. ¿Ustedes han tenido una conversación adentro de la campaña para crear un plan para limpiar Sin duda, sin duda. A ver, lo que no podríamos hacer es estar parados donde estamos. Es José Antonio Meade pretendiendo que la ciudadanía tenga confianza en él, que la ciudadanía vuelva a creer en que hay gente noble, en gente capaz, gente decente. Esa es la palabra, como dijera mi abuelita, gente decente. Sí. Que trabaje en el gobierno por México. Y no pensar en que la gente esté enojada con la corrupción y en que la gente esté enojada por la inseguridad. Son las 2 prioridades número 1. José Antonio Meade ha dicho, día número 1, yo voy a hacer que los principales círculos carreteros del país tengan seguridad al 100%. Día número 1, vamos a comenzar a cambiar el Código Penal único, porque no puede ser que los delitos violentos en un estado se castiguen con 6 meses de prisión y en otro estado se castiguen con 6 años de prisión. Sí. Tenemos que homologar hacia arriba las penas para delitos violentos, como el feminicidio, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro que, o sea, si no quisiéramos cambiar este país de fondo y si no entendiéramos el enojo de la sociedad, pues no estaríamos queriendo cambiarla y queriendo tener un nuevo gobierno. ¿Y entiendes el enojo? Entiendo perfecto el enojo. A ver, yo tengo hermanos, papás, primos, vecinos, me siento con mis amigos y oigo lo mismo que ustedes oyen. Y oigo el enojo y me piden, explícame, ¿no? Y explícame por qué estás en donde estás y por qué estás haciendo lo que estás haciendo y qué estás viendo que nosotros no estemos viendo. Yo lo que veo es un país que tiene mucho coraje, que esperemos que no vote con el estómago, que esperemos que vote con el corazón y con la cabeza. Y yo sí creo que José Antonio Meade es un ser humano excepcional, es de lo mejor que haya resultado del servicio público de este país en el último siglo. Y no estoy exagerando de verdad. A ver, ustedes, y creo que esto, independientemente de por quién decidan votar, yo creo que una gran mayoría, me atrevo a decir, por las encuestas que hemos hecho en el programa, por las encuestas que hemos hecho personal y profesionalmente con los amigos, con los conocidos, con los cuentavientes, es que reconocen que José Antonio Meade podría ser el candidato con más experiencia, el candidato más preparado, el candidato que ha sido subsecretario 5 veces, que se conoce las entrañas de la complejidad que es manejar y dirigir un país, y que él tendría, digamos, la experiencia para entender cuáles son los problemas reales. ¿Han tenido las conversaciones de cuáles son las cosas que de veras hay que cambiar a la voz de ya, que reconocen que hasta la fecha no se ha hecho bien? Sin duda. Y el que no tenga... danos la lista, porque luego te digo algo, en los debates, hija, no se entiende nada. Totalmente. No se entienden las propuestas, no se entiende qué dijeron, no se entiende. A ver. Número 1, yo te diría inseguridad. Número 2, te diría corrupción. Y número 3, la inequidad que hay en nuestro país.
es increíble que seamos la 11ª economía del mundo y que todavía tengamos niveles importantes de pobreza extrema. Sí. Y ahí te va. Una cosa es decir las cosas y otra cosa es haberlas hecho. En un solo año que estuvo José Antonio Meade al frente de la Sedesol, disminuyó la pobreza extrema en 2.1 millones de personas. A ver, nada más pensemos en nuestra cabeza lo que implica 2.1 millones de personas en pobreza extrema que hoy ya no están en esa condición. Siempre yo les digo, cuando uno habla de números relacionados con pobreza, tiene uno que tener mucho cuidado porque no son números, son historias de vida. Detrás de cada uno de esas personas está una señora que lleva a sus hijos todos los días a la escuela caminando a veces 2-3 kilómetros. Está una señora que muere de EPOC, enfermedad pulmonar, porque cocina con leña. Esas son las historias de pobreza en nuestro país. Pero a ver, si José Antonio Meade pudo hacer eso en un año, yo estoy segura, y José Antonio así lo tiene como su programa, va a acabar con la pobreza extrema en nuestro país. Eso no quiere decir, luego todo el mundo me decía, ay, va a acabar con la pobreza. No, va a acabar con la pobreza extrema, que es la más triste de las pobrezas, la más lastimante y la que es inaceptable para un país que es la 11ª economía del mundo. Para quien no sepa, hay 194 países en el mundo. Ser la 11ª economía del mundo quiere decir que tenemos un producto muy grande. Claro. Pero si tenemos un producto muy grande y tenemos ese nivel de pobreza extrema, quiere decir que hay mucha disparidad. Entonces, esa disparidad la tenemos que comenzar a cerrar, acabando con la lamentable e inaceptable pobreza extrema. Y ahí están los resultados. Ya tuvimos oportunidad de estar trabajando en eso un año. Ahora, en 6 años, claro que podemos acabar con la pobreza extrema en nuestro país. A ver, dijiste corrupción 1. Dije seguridad 1, sí. Corrupción 2 y tercero pobreza. Ok, corrupción. Corrupción, sin duda, tenemos que acabar de aceitar el Sistema Nacional Anticorrupción. José Antonio Meade ha ido un paso más allá del Sistema Nacional Anticorrupción y ha dicho, los servidores públicos tienen que presentar no su 3 de 3, y ahorita se las explico, sino una 7 de 7. La 3 de 3, y la presenta uno siempre como servidor público, yo lleno mi declaración de impuestos, sí. La mando al SAT. Lleno una que se llama de que no haya conflicto de interés, la mandas, y luego hay otra de declaración patrimonial. Lo vimos con Max Kaiser en el programa. Pero eso es lo que tú dices, sí. Y así lo mandas. Sí. Pero no es que te lo auditen. Sí. Yo levantaría mi mano y diría, a mí que me auditen toda mi historia del servicio público, pero no siempre te auditan un monto pequeñito de los servidores públicos. Entonces lo que dice José Antonio Meade es que nos auditen. Uno, que se audite, y él lo hizo con notario público y lo hizo con un contador público, y además pidió a las 32 entidades federativas que se lo auditaran. Entonces, quiere decir, no solo lo que yo pongo en un papelito, sino que sea yo auditada para que vean que de verdad vivo conforme a mis ingresos. ¿Cuántas veces no? Y a la gente le da coraje y uno lo ve. ¿Cuántas veces no ve uno a alguien que si es el delegado, que si es el quién sabe qué, y de repente ven unas casonas, unos coches? No da para eso. Tú tienes que vivir consistente con tus ingresos. Y si no da, pues entonces explicas tus ingresos. Y hay muchos, incluso uno que está compitiendo por la presidencia de la República, que no le da, no le dieron las cuentas nomás, ¿no? Claro. Entonces, pues que rindan cuentas. Y esto no es algo que debemos pasar así porque sí. Y José Antonio Meade quiere la 7 de 7. Y él ya dio ese paso, ya dijo, sí. Mi 7 de 7 y aquí está auditada. Claro. Esa es una. Y la otra es que tengamos ministerios públicos autónomos. Cualquiera que haya ido a poner una denuncia al Ministerio Público te puede contar la lamentabilísima historia en general, sí. Que es poder poner una denuncia, pero peor aún, que se haga justicia con esa denuncia. Hay 2 millones de delitos al año, se condenan alrededor de 190,000. Quiere decir que no tenemos capacidad de investigar y por eso necesitamos fortalecer nuestra capacidad para investigar. Oye, así es como se resuelven problemas. Claro, yo platicaba con alguien antier que le asaltaron su tienda de abarrotes. Y que llegó la policía y todo, pero que cuando fue al Ministerio Público era un trámite, unos trámites, un papeleo, un asunto que dijo, es que o me pongo a trabajar en mi changarro, en mi tienda de abarrotes, y salgo adelante, o hago todos los trámites que me están pidiendo, encima de que seguramente ni los van a agarrar. Es el punto. Cuando tú oyes de repente las plataformas, dices, no, todo es la corrupción y voy a acabar con la corrupción. Y todo es la corrupción y voy a acabar con la corrupción. A ver, sí, pero pongámonos serios. Este es un país serio, es un país complejo, es un país que es miembro de la OCDE, es un país que es miembro del G20. Es un país que tiene un tratado de libre comercio que ahorita está en una situación de negociación muy compleja, ¿no? Estamos en una situación de riesgo constante con una relación muy difícil con Estados Unidos, ¿no? Entonces, en este contexto necesitamos dar buenos diagnósticos, pero a ver, pónganse a trabajar, den soluciones concretas. Este es el tipo de soluciones concretas. Y una cosa, yo siempre digo, una cosa es imaginarse lo que podría ser y otra cosa es haberlo hecho y decir, aquí están las cuentas y yo sé cómo hacerlo. Y eso es José Antonio Meade. Fíjate que estábamos pidiéndole a los cuentavientes, a todos los que nos siguen en las plataformas, en el programa de radio, que nos mandaran sus preguntas. Y hubo una pregunta
muy interesante que justamente dice eso. Básicamente era, ustedes que ya estuvieron ahí, como te lo dije hace un momento, ¿qué opinan? Porque lo más fácil es prometer, hacer cambios y cosas que suenan sensacionales, que suenan como una gran promesa, pero que si no tienes la experiencia y si no conoces las entrañas de lo que implica hacer eso, acaba siendo, y me encantó lo que escribió el cuentaviente, un rosario de disparates, ¿no? Ahí te va. A ver. Mira, el presupuesto de egresos de la Federación es el presupuesto que tiene el gobierno para gastar todos los años. Explícanos con peras y manzanas. La lana que tiene, eso es como tu presupuesto familiar, cuánto tienes para gastarte al mes, cuánto tienes para gastarte al año. Es cuánto tiene el gobierno para gastar al año. La sola idea de Anaya de hacer un ingreso básico universal, es decir, a toda la gente darle dinero, la única vez que lo han hecho es en Finlandia, lo hicieron como un ejercicio, y no somos Finlandia, lo hicieron en Finlandia con un ejercicio pequeñito y ya lo abortaron porque no funcionó. ¿Y saben cuánto nos costaría México? 25% más de todos los recursos de todo el país, de todo el gobierno durante un año. Eso? Pues esa es mi pregunta. O te endeudas más y endeudas a las futuras generaciones o cortas programas sociales, no hay de otra. Y la de López Obrador, esta famosa que dice de los ninis, que a mí no me gusta que les llamen ninis, porque un joven que no estudia y que no trabaja no lo hace por gusto, lo hace porque no tiene dinero para pasaje para estudiar, lo hace porque no ha tenido oportunidades para poder prepararse, para poder certificarse y para poder tener una chamba digna. Entonces, eso es no creer en los jóvenes, que pensar que los jóvenes lo que quieren es sentarse en un sillón a recibir dinero, cuando los jóvenes de México son creativos, son innovadores. Ahí estamos en el concurso de robótica, tú tuviste a los de Asientos Aguascalientes del concurso de robótica, ahí tenemos a los de matemáticas, ahí tenemos a la industria aeroespacial. Pues ahí está, los jóvenes mexicanos somos unos chipocludos, unos chuchos puereros. ¿Y por qué los vas a condenar a estar en un sillón recibiendo dinero? Y esto cuesta 75% de todo el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces mi pregunta es, o sea, esto que prometen es bien fácil prometer, y a eso se le llama populismo, prometer lo que no se puede cumplir, o como pasa en Venezuela, sí se cumple, pero a costa de endeudarte y de tronar al país y de que ahora todos estén arrebatando la comida en los mercados. Entonces, al final del día, sí hay que ponerse serios, y cuando uno hace críticas, no está más ya ahorita pararte y decir, es la corrupción, es la corrupción. Sí, yo también sé que es la corrupción. José Antonio Meade sabe que es la corrupción, sabe que es inseguridad, sabe que es la inequidad, pero el tema es cómo diagnosticas y cómo vas a resolver cada uno de esos problemas con oficio político me refiero, y con sustancia, y cómo los vas a financiar, porque si no te cuadra la lana que tienes para resolver los problemas, pues estás prometiendo el rosarito que dice tu cuenta bien. El rosario de disparatos. En nuestro termómetro, porque tenemos un muy buen termómetro, hay como dos tipos de grandes opiniones. Los que dicen vamos a votar por Anaya porque va en segundo lugar, o iba en segundo lugar, porque no queremos que gane Andrés Manuel López Obrador, y los que dicen abiertamente voy a votar por Andrés Manuel López Obrador, y se subdivide porque creo en sus ideales, o porque quiero un cambio, el que sea. Oye, pero ¿qué es lo que estás esperando? Pues no sé. Si el país se lo lleva el diablo, pues ya ni modo. Si tenemos que tocar fondo, no importa. Pero sí necesitan, o sí siento, es lo que dicen muchas personas, que México necesita un cambio. Totalmente. No siendo expertos, muchos de nosotros, en política, ni entendiendo la complejidad de la política exterior mexicana, los temas económicos, el petróleo, la salud, la educación, pues claro, te prometen cosas y estamos todos tan ávidos de un cambio que dices, pues suena sensacional. Y no nos cuestionamos, a lo mejor, por falta de conocimiento de causa, oye, pero eso sí se podrá. O por enojo o desesperación. O por enojo o desesperación. O por... Creo que aquí la parte importante es que pensemos y que México queremos para adelante. O sea, el México que queremos es un México ganador, un México de futuro, un México que apueste en los jóvenes, un México que apueste en las mujeres, un México que apueste en la salud, en la educación, en la alimentación, en la vivienda de los mexicanos, y un México con alguien al frente que es honesto, que tiene capacidad probada de más de 22 años y que puede llevar a México al siguiente nivel que todos queremos. O un México, ese es el cambio con certidumbre y ese es el cambio con rumbo,
que ofrece José Antonio Meade. Y el cambio que ofrece López Obrador es un cambio de ir para atrás, un cambio de regresar pues, a los 80s, que no fueron precisamente la mejor década en México y en el mundo, un cambio en donde lo que dices, vamos a producir todos aquí, vamos a ser autosuficientes para producir nuestros alimentos. ¿Sabes cuántos países de la FAO, que es la Food and Agriculture Organization de Naciones Unidas, son autosuficientes en producir sus alimentos? Dos. Cero. Entonces, pues no quiere decir, o sea, ahora sí que como dicen Pepe, no, hombre, son unos genios, pues si por ahí no está, por ahí no está. Entonces, no es un México cerrado, no es un México que voltea al pasado, no es un México que diga el diablo a las instituciones, no es un México que no quiera al ejército, no es un México que no quiera a la Suprema Corte de Justicia. Andrés Manuel la semana antepasada dijo que la Suprema Corte de Justicia no había hecho nada por este país. Pues yo no sé qué piensa Olga Sánchez Cordero de ese tema, ¿no? Y cuando dice que el ejército es matraquero y cuando dice que la Suprema Corte de Justicia está maiciada, ojo, ahora sí que ve y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, son alertas que debemos de tener de un régimen populista. Así son los regímenes populistas en el mundo. Oye, pero entonces, ¿qué le dirías, Vanessa, a toda la gente que con justa razón, dicen, perdón, yo no voy a votar por mí, porque yo no voy a votar por el PRI? Me vale quien salga de presidente, pero por el PRI yo no voy a votar, porque son unos rateros, porque son unos corruptos, porque han vaciado las arcas de este país. Y bueno, la lista interminable de cosas que seguramente ustedes han oído, a lo mejor ustedes han dicho y que tú también has oído. Sin duda lo he oído. Yo lo que les diría es que hay dos tipos de votantes que van a votar por José Antonio de saque, pero también hay muchos más que van a votar al final del día por él. Yo creo que va a votar el que es del PRI, el que es del PRI y es un priista honesto. Como José Antonio siempre dice, yo estoy segura que cualquiera que nos esté escuchando tiene un primo, un tío, un vecino, un amigo que es priista, que ha invitado a su casa y que le merece confianza y que le merece respeto. Entonces, al final del día creo que no podemos tachar a un partido como el creador de todos los males de este país, y en ese sentido creo que la gran mayoría de los priistas es digno, la gran mayoría de los priistas se merece esta oportunidad, y la gran mayoría de los priistas están ahí tratando de que alguien los reivindique, porque también dicen lo mismo. Sí han habido priistas que se han portado mal y han habido priistas que han traicionado la confianza, pero son los buenos priistas los que están en las colonias, los que están en la montaña, los que están en la selva ayudando a la comunidad, los que quieren este voto. Esa es una parte, pero entiendo también la otra. Hay gente que dice, yo no votaría por el PRI, pero votaría por José Antonio Meade. Voten por José Antonio Meade, es el mejor. Y por eso también vamos en una alianza con otros dos partidos. Ahora sí que yo creo que estamos en un momento, y vean las presidencias en varias partes del mundo. Vean a Francia, Macron, vean a Canadá, Trudeau, vean a Estados Unidos con Donald Trump. Lo que importa, y vean en Venezuela, ¿no? Con Maduro. Lo que importa en las presidencias es quién las encabeza. Entonces, para bien y para mal. Para bien y para mal, por eso claro, puse estos ejemplos. Sí. Entonces, yo creo que el hecho de que este gobierno sea encabezado por José Antonio Meade, un hombre decente, reitero, honesto, a prueba de cualquier auditoría, a prueba y además eficaz, con experiencia, que ha tenido experiencia mundial, que nos da certidumbre a los mexicanos. No, y ahorita vamos a la parte internacional. Entonces, yo veo esos dos votantes por Pepe Meade. Y veo también votantes por Pepe Meade que hoy estaban en el PAN, pero que ya vieron que Anaya va para abajo, que hoy están indecisos y no saben por quién, y que también pueden considerar a José Antonio Meade. Y creo que hay muchos jóvenes que todavía no deciden su voto, que pueden ver en José Antonio Meade una gran alternativa. Entonces, José Antonio Meade ha creado durante sus 20 años de carrera acuerdos con la derecha, con la izquierda, ha sido alguien incluyente, y en ese sentido yo creo que parte de esa inclusión y parte de saber gobernar le va a dar para que muchos, además de estos dos grupos que decíamos, voten por Pepe Meade. Yo creo que es difícil no tener una buena impresión de mí, pero yo creo que otra preocupación que quiero que expliques a todo el mundo es, híjole, ¿qué tan libre, soberano, independiente será Meade al mando de este país? Absoluto. ¿Y qué tan va a agarrar la espada y a volar espadazos a quien sea necesario y para lo que sea necesario? Así lo va a hacer. Yo estoy segura, porque lo conozco, porque sé de sus principios y porque sé lo que lo mueve, que José Antonio Meade va a ser el presidente de este país. En él va a recaer toda la responsabilidad, en él va a recaer toda la gobernabilidad de este país, y va a tomar las mejores decisiones. Número uno, lo decíamos,
para acabar con la inseguridad en este país y tenga que caer quien caiga y caigan las bandas que tengan que caer y se tengan que hacer las medidas jurídicas que se tengan que hacer y los cambios constitucionales que se tengan que hacer, quitándoles el dinero. Eso lo he dicho muchas veces, sin dinero y sin armas les cortas un elemento muy importante al crimen organizado. Va a ser implacable, implacable. Y por el otro lado, sin duda con el tema de la corrupción, caiga quien caiga. Él siempre cita a un ex primer ministro de Singapur, que además fue el que acabó con la corrupción en Singapur, y que dice, un primer ministro que esté dispuesto a meter a la cárcel a sus amigos si estos obraron mal, eso es lo que tiene que hacer para acabar la corrupción. Y José Antonio Meade siempre lo cita. Entonces, al final del día es, sea quien sea, si ha sido corrupto, tiene que enfrentar las consecuencias de la ley. Y todos queremos eso. Y los buenos servidores públicos y los buenos empresarios, pues quieren que haya ese ejemplo. Claro. Y la buena sociedad quiere que haya ese ejemplo. Existen, obviamente, todos los mexicanos que queremos un mejor país, que queremos más justicia, que queremos menos división, que queremos menos contrastes, que queremos una mejor educación, ser más competitivo, que nuestros hijos estén listos para el futuro, que tengamos más salud. O sea, es imperdonable no solamente el hecho de que estamos más enfermos que nunca, si que eso es absolutamente, corresponsabilidad de todos nosotros, pero también tener un mejor sistema de salud. Y paralelamente eso de manera interna. Y de manera externa tenemos tantos mexicanos que sueñan con un mundo más global, que sueñan con un México más competitivo, que sueñan con poder tener una beca para irse a estudiar una maestría, me da igual si es Australia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, que quieren trabajar fuera, que quieren competir a nivel mundial, que quieren ser profesionales de primer mundo. José Antonio Meade fue secretario de Relaciones Exteriores. Esa es una de sus fortalezas, porque nos preocupa Trump, porque nos preocupa el TLC, porque nos preocupan los aranceles de hace algunos días, el acero y el aluminio. Entonces, ¿qué le dirías a todos los millennials que te pueden estar escuchando a través de YouTube, que quieren un México? Dice, somos la 11ª economía del mundo. México ganador. No, y cuando de repente ves en la calle a un niño pidiendo dinero, claro, cuando vas a Copainalá en Chiapas y ves, como dices tú, a mujeres cocinando con estufas de leña y niños que crecen comiendo solamente tortillas y frijoles, dices, ¿cómo es posible esta inequidad? Esta inequidad. ¿Qué le dirías a todos esos chavos? Yo lo que les diría es, se pueden las dos cosas. Se puede tener un México de vanguardia, de siglo XXI, en donde los jóvenes empujen. José Antonio Meade ha dicho, voy a ser el presidente que más becas dé para los jóvenes. Y por becas se refiere a quien necesita beca para el transporte, porque eso le impide ir a la escuela. Becas para alimentación, porque no está bien alimentado y eso le impide tener un buen desempeño. Becas para estudiar en México, becas para estudiar en el extranjero. Lo hizo cuando fue secretario de Relaciones Exteriores. Él cerró el acuerdo de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Chile y Perú. Hoy se van todos los años mexicanos a esos países becados. Lo hizo también con los Dreamers en Estados Unidos. En muchos estados, él fue quien gestionó que a los mexicanos les dieran su licencia de conducir. Entonces, en ese sentido, creo que podemos tener un México empoderado, un México de siglo XXI, un México que tenga el aeropuerto internacional de México y no que lo tire por la borda, cuando ya están los inversionistas poniendo su dinero y creyendo en el futuro de nuestro país, pero desde luego también un México que cierre brechas. José Antonio Meade dice que va a cerrar 3 brechas. Va a cerrar la brecha entre el hombre y la mujer, porque no puede ser que sigamos ganando 70% por el mismo trabajo. No puede ser que las guarderías les entreguen a los niños a la 1 de la tarde. Debemos de tener guarderías de tiempo completo. Y hoy hay más mujeres cuidando en su casa adultos mayores que cuidando niños. Entonces va a ser el primer sistema nacional de casas de día del adulto mayor para que las mujeres que hoy cuidan a esos adultos mayores puedan salir y ser productivas, pero también para que los adultos mayores estén bien cuidados. Esa es una brecha. La otra brecha es la del norte y la del sur. Y en lo que más se distingue en el norte y el sur es en el ingreso. El ingreso, por ejemplo, de un estado como Nuevo León versus el ingreso de un estado como Oaxaca o como Chiapas es completamente dispar. ¿Por qué? Fundamentalmente porque no tienen gas
por su matriz energética. Necesitamos cambiar la matriz energética del sur-sureste, crear las zonas económicas especiales que ya están creadas porque necesitamos avanzarlas, que Centroamérica y el sur-sureste de México se integren y podamos ser competitivos como región en los mercados globales. Esa es la brecha norte-sur. Y la otra brecha es entre el que tiene y el que no tiene. El que, como tú dices, se levanta con todo y el que se levanta con una tortilla en el estómago cuando bien les va. Entonces, eso es abatir la pobreza extrema y eso es en lo que yo comentaba que José Antonio Meade ya tuvo experiencia y no solo experiencia, resultados concretos. Ninguno de los candidatos que están en la boleta ha disminuido en sus respectivas funciones ni un pelo la pobreza extrema. No lo pudo hacer Ricardo Anaya cuando dice que trabajó en algo de desarrollo social en Querétaro, pero su más alto puesto ha sido ser subsecretario de turismo de este país. En una época, cuando López Obrador gobernó la Ciudad de México, al contrario, aumentó la pobreza y lo mismo ha sucedido en Nuevo León. El único que puede decir yo disminuir la pobreza extrema a nivel nacional 2.1 millones es José Antonio Meade. Y esa lo sumamos a que no solo fue secretario de Relaciones Exteriores e interactuó con ministros, con otros países, negoció tratados, sino que también los mercados internacionales cuando fue secretario de Hacienda. Negocias con los inversionistas, negocias con Wall Street, negocias con los inversionistas financieros que ponen su dinero en México. Entonces, ese es el tamaño de experiencia que tiene José Antonio. Oye, Trump es una gran preocupación. Y desafortunadamente, aunque quisiéramos, y creo que lo están viviendo los ingleses muy claramente con la salida de la Unión Europea y con todo el rollo del Brexit, es que no podemos cerrar fronteras y al contrario, hay que seguir creciendo y compitiendo a nivel internacional. La relación con Estados Unidos es una relación importantísima para México y ya que quisiéramos mentarle la madre a Trump y decirle, pues ya no queremos, agarrar nuestros juguetes y nos vamos. Pero eso no es posible. ¿Cuál es la postura de Trump ante estos aranceles, ante el Tratado de Libre Comercio, su capacidad para negociar y para, no sé si la palabra es controlar, negociar, conciliar con Trump? Yo creo que es administrar una relación sumamente compleja y de muchos niveles. Es un tablero muy grande porque tienes el tema migratorio, claro, pero tienes el tema del agua en la porque frontera. La gran crítica última sí, fue que dice que no fue un error haber invitado a Trump en el momento en que se le invitó. Entonces, explícanos pensando en la respuesta. Voy a la respuesta de los otros dos contendientes y ahorita te digo la de José Antonio. Anaya dijo, no, lo que debemos es de diversificar. Está bien. Y lo que dijo López Obrador, dijo, necesitamos solicitar una cita con Trump. Bueno, pues ahí están las respuestas de los dos. Lo que José Antonio Meade dijo es, tenemos que tener una relación de mucha dignidad, en donde lo que él va a poner frente a la negociación con Trump es toda la relación de frente en el tablero. Toda la relación para hablar de comercio, para hablar de infraestructura, para hablar de fronteras, para hablar de los cruces. Hay 1 millón de cruces diarios de personas, 250,000 vehículos. Comerciamos casi $1 billón por minuto en esa relación. Entonces, necesitamos un gran interlocutor que no solo pueda hablar con la Casa Blanca, sino pueda hablar con el Congreso, con la Cámara de Representantes, con los senadores, con los gobernadores de los distintos estados que tienen intereses en México y con los principales factores de poder en Estados Unidos. Entonces, sí, es una relación compleja que lo que necesita es experiencia, talante y capacidad probada pues, para negociar una relación que tú muy bien dices, muy relevante, muy compleja, multiniveles y que representa un reto y un riesgo. Y ante un reto y un riesgo, la única manera de dar certidumbre es con alguien como José Antonio Meade frente al gobierno. ¿Para qué tienes que escoger una sola cosa? No puedes darle un rosario de adjetivos y de maravillas. Muy bien. Una sola cosa para que José Antonio Meade es imbatible. Que ahora sí que nadie le compite en eso. Honestidad, decencia. Nadie. ¿No? ¿Hay algo en lo que no estés de acuerdo con Meade? Sí, muchas veces no estamos de acuerdo, pero en tomas de decisiones específicas. Pero sí, muchas veces. Y él escucha mucho a la gente que trabaja con él. Dime algo de Meade que nadie sepa y que te encantaría que la gente supiera. ¿Me puedes decir algo, no sé, chusco y divertido y algo más profundo y serio? Una vez le pregunté si había ido alguna vez a una discoteca y me dijo que no. Yo le dije que yo había ido en mi vida muchas veces a una, pero me dijo que no. Nunca he ido a un antro.
Pues ahora sí que vamos a preguntarle. Dice su mamá que leía mucho y dice Juana que se la pasa leyendo y estudiando. ¿Qué otra cosa te gustaría que supiera la gente de mí que no acaba de saber o que no acaba de entender? Porque eso es otra cosa que dicen. No, pues sí, se habla muy bien, pero es que no es gracioso y como que no conecta. Que es un gran ser humano, que es un extraordinario producto del servicio público mexicano, que de verdad ama México, que puede voltear a ver a sus hijos y decirles: yo soy un servidor público honesto y transparente y quiero sacar a mi país adelante, y que lo que lo mueve no es el poder bajo ninguna circunstancia, sino lo mueve el poder ayudar a México y el poder ayudar a México a resolver sus problemas. Yo siempre digo que las personas que conocen el alma de José Antonio se dan cuenta que, además de ser un gran ser humano y un gran servidor público, no hay mejor persona, no hay mexicano mejor calificado que él para ser presidente de nuestro país. Y ahora sí que nos vamos a acordar, mijita, cuando volteemos para atrás y digamos: ese José Antonio Meade que tuvimos de presidente ha sido uno de los mejores presidentes de México. Si no gana, vamos a ganar. Imaginemos que no gane, porque todo puede suceder. ¿Qué es lo que más te preocupa? Lo que me preocuparía es una alternativa populista en mi país que nos lleve hacia atrás, siendo yo alguien que ha trabajado 23 años por ir hacia adelante y porque todas las veces México sea un México mejor. No siempre lo hemos logrado en muchos rubros, pero sí hemos avanzado mucho. Y no me gustaría ver que las siguientes generaciones se les vaya entre las manos nuestro país. Y yo sé que José Antonio Meade puede recuperar la confianza de los ciudadanos que la han perdido y además llevarnos al siguiente nivel, que es el que le corresponde a México, y hacer cosas por cada uno de los miembros de las familias mexicanas. Va a ser un presidente muy cercano a las necesidades de cada quien. Y eso es lo que yo quiero ver. Entonces, creo que tenemos la gran oportunidad de escoger, reitero, a uno de los mejores hombres que ha producido este país, y ver que esa posibilidad se materialice. Es por lo que estoy durmiendo 2 horas al día y voy con toda vocación y con toda certidumbre de que es la mejor opción. ¿Hay algo que no se pueda cambiar? Yo creo que no se pueden cambiar las cosas que ya se hicieron. No se puede cambiar que hayan gobernadores que se hayan corrompido y que nos dé lástima y nos revuelve el estómago ver las cosas que han hecho. Eso no se puede cambiar. Pero lo que sí se puede cambiar es un México que vea hacia adelante, que vea hacia el futuro y que ve el gran potencial, reitero, que hay en los hombres, en los jóvenes, en las mujeres de nuestro país, para que entre todos llevemos a México al siguiente nivel, con José Antonio a la cabeza. Eso es lo que creo. Pero para eso necesitamos un gran liderazgo. Los países que hacen grandes cambios es porque han tenido grandes líderes. Y aquí estamos ante la posibilidad de que un gran líder, con toda honestidad y con mucho trabajo, lleve a México al siguiente nivel. Y ese es al nivel al que yo quiero ver a mi país ir y al que yo quiero llevar a mis sobrinos Ana y Javier de las manos para encontrarnos todos juntos en ese México al que aspiramos. ¿Todavía hay tiempo? Claro, por supuesto. Hay elecciones en Europa que tardan 15 días. A nosotros todavía nos queda casi un mes. Y en ese mes ya estamos en segundo lugar clarísimo y vamos para arriba. Vamos porque confiamos en que los mexicanos van a acabar escogiendo a la mejor opción, independientemente de un entorno en donde hay molestia, en donde hay coraje, en donde hay incredulidad respecto de quienes gobiernan. Yo creo que se deben de fijar que hay gente preparada, hay gente honesta y hay gente que sí está dispuesta a trabajar y a darlo todo por su país y que lo único que quieren es un México mejor para sus hijos, en este caso José Antonio Meade. Claro. Perdón que vuelva a regresar a lo que ya te pregunté, pero quiero que seas como muy clara, porque cuando pedimos a los cuentavientes que mandaron preguntas, muchos iban por esa línea. Sí, es un gran candidato, sí, sin duda alguna es el candidato más preparado. No voy a votar por él porque es priista. Es militante del PRI, José, ¿no? Él es simpatizante del PRI. Ahora, el PRI por primera vez se abrió a la posibilidad de que un candidato ciudadano fuera el candidato del PRI. Eso nunca había pasado en la historia. Por cierto, si tú sumas en el debate los años que había de experiencia militante, eran 27 años. Ninguno de ellos era de Pepe. Todos eran o del Bronco, o de Anaya, o de Andrés Manuel. Es el único que es ciudadano. ¿Qué es más? Vale la pena que lo expliques para todos los que no son muy políticamente savvy. ¿Qué es ser militante de un partido?
estar inscrito en el partido, o sea, ir al partido y decir, yo quiero ser miembro de ese partido. Ok, Meade no está inscrito en el PRI. Correcto, no. No está inscrito. No, es simpatizante y el PRI se abrió a la posibilidad de que un ciudadano, en este caso José Antonio o quien fuera, pudiera ser... Y no le pidieron nunca, tienes que registrarte y tienes que ser militante para que nosotros... Muchas veces se lo dijeron, pero él dijo, no voy a hacer eso nada más por obtener una posición política determinada. Vamos a ver si el partido se abre a la ciudadanía, y si el partido se abre a la ciudadanía, yo levanto la mano porque quiero ser el primer ciudadano avalado por el PRI para la presidencia de la República, y es lo que está haciendo. ¿Qué le dirías, Vanessa, a todos los indecisos? A todos los indecisos y a todos los que siguen diciendo, porque todavía hay como mucha controversia en si Meade es el segundo lugar, depende de la encuesta, o si Anaya es el segundo lugar, los que van a votar no por Anaya o por Meade, sino que van a votar por el segundo lugar porque están votando en contra de AMLO. Y a los que todavía no han tomado la decisión de por quién van a votar. ¿Cuál es tu speech? El segundo lugar claramente es José Antonio Meade, y no solo eso, la tendencia que tiene en todas las encuestas, y puedes ver la de Reforma, puedes ver incluso la del Financiero, eso sí, la tendencia de José Antonio Meade claramente es hacia el alza, y la tendencia de Anaya claramente es hacia abajo, o sea, el desplome. Y yo lo que les diría es, para alguien que no quiere la alternativa populista, para alguien que no quiere la alternativa de este México que voltea para atrás y que cancela inversiones y que cancela empleos, la única alternativa viable y de alguien además honesto, con capacidad y con experiencia probada es José Antonio Meade. Denle una oportunidad a un hombre honesto, denle una oportunidad a un hombre que quiere trabajar por México como lo ha venido haciendo los últimos 20 años con resultados que están a la vista de todos. Le tocó administrar la Secretaría de Hacienda en uno de los años más difíciles, cuando ganó Trump justamente, y todo el mundo nos decía, se va a salir al día siguiente del TLC, y todo el mundo nos decía, se les va a ir el peso a 25 pesos, y no, les van a bajar la calificación las calificadoras. Nos la subieron, el peso se estabilizó y tomó control de la economía mexicana. Eso es lo que necesitamos, alguien que tome control de muchas cosas que hace falta cambiar en este país, pero también de muchas cosas que hace falta mejorar sobre lo que ya tenemos, y darles, reitero, oportunidades a los... José Antonio Meade se va a enfocar en resolver el problema de la inseguridad, de la corrupción, de la inequidad, de estas disparidades que sabemos que hay, pero sobre todo ser el presidente de los jóvenes y ser el presidente de las mujeres, porque él cree verdaderamente en eso, para encontrarnos todos juntos en ese México al que aspiramos. Muchas gracias, Vanessa. Al contrario, gracias a ti, Marta. Un placer. Y gracias a todo tu público. Gracias. Bueno, pues ahí ya lo tienen cuentavientes. Ella es Vanessa Rubio, coordinadora de la oficina de José Antonio Meade. Pues hasta ahorita llevamos, ahora sí que, 2 mujeres muy importantes en el mundo de la política. Espero que con esto tengan una visión más clara después de la entrevista que vieron ayer y la que vieron el día de hoy. Y con esto nos despedimos. Nos vemos muy pronto. Gracias. Bye.